Hola, bienvenidos a la revisión del Asus ROG Strix G16 con RTX 4050, donde podrás ver todo lo que tiene para ofrecer esta laptop en cuanto a rendimiento en pruebas de estrés y ver cuántos frames por segundo puede alcanzar esta laptop en juegos que probé personalmente en este equipo, para que así puedas tomar la mejor decisión si esta laptop es adecuada para ti. Así que comencemos. El exterior ahora se hace más gaming y lo más visible es la barra LED RGB en la parte frontal, que todavía está allí y que se convirtió en el sello distintivo de la línea ROG Strix. Se puede abrir la laptop con una sola mano, las bisagras son fuertes y permiten una apertura sólida. La pantalla de esta laptop es excelente, tenemos un panel de 16 pulgadas con resolución Full HD, relación aspecto 16:10, tasa de refresco de 165 Hz, 97% de sRGB, 78% de Adobe RGB, 76% de la gama de colores de CIP3 y 331 nits de brillo. En la parte superior de la pantalla tenemos una cámara web de 720 píxeles que funciona muy bien para videollamadas. El teclado cambia un poco en cuanto al diseño, ya que tenemos las teclas Q, W, E, R, A, S, D, F y las barras espaciadoras son transparentes. La verdad se siente muy bien escribir en este teclado. Este teclado viene con iluminación RGB también de 4 zonas, ajustable con el programa Amori Create. Y como siempre también tenemos botones para subir y bajar volumen en la parte superior. A la derecha tenemos las teclas de multimedia, algo que está muy bien para escuchar canciones mientras juegas o trabajas. El panel táctil se hace más ancho, funciona muy bien y responde muy bien al tacto. En lo que respecta a los puertos y conectividad, a la derecha tenemos dos puertos USB 3.2 generación 2 tipo A, mientras que del lado izquierdo tenemos el puerto de carga, un puerto LAN RJ45, un puerto HDMI 2.1, un puerto USB generación 2 tipo C con Thunderbolt 4 que soporta DisplayPort, un puerto USB 3.2 generación 2 tipo C, soporta DisplayPort y carga, y un jack para conectar auriculares. En la parte de atrás solo vamos a tener los agujeros de escape que permiten mantener el equipo fresco. En cuanto al rendimiento, esta laptop viene con el procesador Intel Core i5 13450HX de 10 núcleos y 16 hilos, que en modo turbo puede alcanzar hasta los 4.60 GHz. Esto en combinación con la tarjeta gráfica RTX 4050 con un TGP de 140 watts. La RAM tiene una capacidad de 16 GB de DDR5 a 5200 MHz SODIMM en doble canal, actualizable hasta 64 GB, y el SSD tiene una capacidad de 512 GB con un M.2 adicional. Ahora veremos algunos puntos de referencia de estrés y en juegos en esta laptop en pruebas realizadas, y aquí puedes ver los resultados. El sistema de enfriamiento consta de 3 ventiladores, donde hay 2 ventiladores primarios y un ventilador adicional debajo que funciona muy bien. Las temperaturas de la CPU están por debajo de los 81 grados cuando se juega, y de la GPU las más altas alcanzaron los 70 grados, por lo que la temperatura de la superficie es súper fría, nada por encima de los 35 grados, por lo que en cuanto a las temperaturas no debemos preocuparnos en esta laptop. La batería es de 90 Wh, siendo capaz de ofrecer una autonomía de hasta 6 horas de uso en tareas básicas, mientras que jugando o ejecutando cargas de trabajo pesadas pues será mucho menos de lo indicado. Como siempre, toda la línea ROG admite interruptor MUX, puedes seleccionar entre 4 perfiles de rendimiento, donde el modo estándar sería el más equilibrado y puedes encontrarlo en el Amori Create. El sonido de los altavoces ubicados en las esquinas de la laptop no son de los mejores, pero se soluciona utilizando unos buenos parlantes externos o auriculares con excelente calidad de sonido. En conclusión, estamos ante una laptop con un rendimiento excelente, una gran pantalla que es muy nítida y está muy bien tanto para jugar como para crear contenido. Te dejo aquí mi lista completa de laptop gaming favoritas por si quieres darle un vistazo y nos vemos en un próximo video.